¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el tema como tocará hoy? Hoy, el patrimonio. ¿Quién de ustedes tiene patrimonio? ¿Quién de ustedes tiene patrimonio? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Todos tenemos patrimonio. A ver, ¿quién habló ahí? ¿Quién dijo eso? Yo, Kevin Gier. Kevin. A ver, Kevin, vos me decís, todos tenemos patrimonio. ¿Qué tenés vos de patrimonio? Bienes, ¿Qué tipo de bienes tenés? materiales, Te estoy hablando de vos, Kevin, no de tu papá y tu mamá, de vos. ¿Qué bien tenés vos? y los bienes materiales que yo poseo y bueno, Un o el ejemplo. capital que yo pueda poseer. A ver, un ejemplo. ¿Qué bien tenés? Moto, ¿Cómo? Una moto, algo más sencillo. el celular, El celular. A ver, todo eso viene que ustedes tienen, el vaquero, el pantalón, la zapatilla, todo eso viene, forman parte de su patrimonio, ¿sí? Eso de alguna manera se incorporó al patrimonio de ustedes, ¿sí? Algunos, obviamente, algunos trabajan, lo compraron con su propia plata, otros se lo regalaron a su papá, pero en definitiva, y de alguna manera, se incorporó al patrimonio. Todo eso viene, ¿sí? Es lo que nosotros decimos, o sea, como decían ahí, toda persona tiene un patrimonio. Aunque mínimo que sea el patrimonio, lo tiene. Entonces, esto es lo que nosotros queremos apuntar ahora y queremos aprender a qué nos referimos al patrimonio. Y eso es lo que queremos analizar, ¿sí? Todos los bienes, los derechos, y también tenemos obligaciones que cumplir, ¿sí? De distinta índole. Entonces, cuando hablamos de el patrimonio, por ahí no nos tenemos que imaginar irnos tan lejos. Sino por eso le preguntaba recién a Kevin, ¿qué tipo de bienes? Por eso acá, cuando dice todos los bienes, ¿sí? Son los bienes que tenemos. Entonces, de repente tengo un vaquero, bien, tengo un celular, perfecto. Todos son bienes que le pertenecen porque ustedes son titulares de esos bienes, ¿sí? Una vez que quede de ustedes, aunque se lo haya comprado su papá, pues ya se los regaló. Entonces usted, che, papá, ya vos me lo regalaste, ya, entonces ya es mío, pertenece a mi patrimonio, esto ya no me lo podés quitar, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de los bienes, de la titularidad de los derechos de todos los bienes que comprenden el patrimonio de una persona. Y ya el Código Civil también, ¿sí? Define los bienes y cosas. Entonces, todos aquellos derechos que recaen sobre esos bienes que acabamos de ver, celular y todo, que tengan un valor económico, y sí, el celular tiene un valor económico, claro, como que no, tiene un valor económico, tiene un valor de venta, ¿sí? Eso, el Código Civil, ¿cómo lo llama? Bienes materiales, ¿sí? Esos bienes materiales se llaman cosas. Bien, entonces todo eso que ustedes tienen desde el punto de vista jurídico forma parte del patrimonio de ustedes, ¿sí? Independientemente de la forma, de la manera en que lo hayan adquirido. ¿Preguntas? ¿Qué más tenemos dentro del patrimonio? Derechos. ¿Qué son los derechos? Como dice acá, la facultad de hacer o exigir, ¿sí? Que tengamos a nuestro favor ese derecho que tenemos a nuestro favor, ¿sí? Puede venir por una ley, ¿sí? O por algún contrato o por una voluntad entre las partes que se haya establecido. Entonces nosotros tenemos derecho a ¿qué? A hacer o exigir algo determinado, ¿sí? O, como dice acá, que el dueño de una cosa nos permita de ella. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo para entender esta última parte? O que el dueño de una cosa nos permita de ella.
tenemos derecho de hacer sobre alguna cosa porque un dueño nos permite, ¿sí? ¿Qué ejemplo sería? ¿Qué se imaginan ustedes cuando Cuando hablamos? alquilamos algo, Muy bien, muy bien, cuando alquilamos algo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A través de un contrato de alquiler, el dueño nos da la posesión de ese inmueble y nosotros tenemos el derecho de usarlo, ¿sí? Y de hacerlo respetar ante terceros porque tenemos un contrato que lo respalda. No somos los dueños, pero sí tenemos un derecho a usufructar ese inmueble, ¿sí? Porque el propietario a través del contrato de locación nos permite hacer el uso, ¿sí? Ahí está, muy bien el ejemplo. Cuando nos referimos a obligaciones, nos estamos refiriendo, ¿sí? Siempre nos referimos a que estamos sujetos a hacer o no hacer algo, pero ¿por qué? Porque hay una ley que lo establece, por propia voluntad o por cierto contrato, cierto acto que tengamos que hemos celebrado entre la parte. Obviamente que en toda obligación siempre hay dos partes. Una parte la parte acreedora y la otra parte la parte deudora, ¿sí? El acreedor tiene derecho a exigir a la otra parte que se llama deudora a una prestación, ¿sí? Para satisfacer su interés, el interés de haber, de cumplir lo que se comprometieron las dos partes. Obviamente, ¿qué pasa si el deudor no cumple? El acreedor, ¿sí? Puede reclamar judicialmente lo que no ha cumplido, ¿sí? El deudor. Tienen distintas vías para reclamar. Entonces, el patrimonio, hemos definido que está compuesto por bienes, ¿sí? Hemos definido que está compuesto por derechos y hemos definido que está compuesto por obligaciones. Todo eso comprende el patrimonio, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. no, profe. Bien. Ya cuando hablamos del patrimonio de una persona humana, ¿cuánto patrimonio tiene la persona humana? 4. No, la persona humana, ¿cuánto patrimonio tiene desde el punto de vista jurídico? Mejoro la pregunta. Del punto de vista jurídico, ¿cuánto patrimonio tiene? ¿Uno solo? Uno ¿Dos? solo. No, uno solo. Desde el punto de vista jurídico tiene uno solo. ¿Qué pasa acá? Del punto de vista contable, acá donde se agrega una cuestión, una persona humana, por ejemplo, puede tener el patrimonio familiar, pero a su vez decide abrir una sanguchería, un drugstore, una despensa, lo que ustedes imaginen, ¿sí? Y destina parte de ese patrimonio que tiene jurídicamente, destina parte de ese patrimonio a una actividad. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad, ¿sí? Nosotros acá podemos separar y podemos decir que esa persona humana tiene dos patrimonios. Un patrimonio, que es el patrimonio familiar, que eso no nos interesa analizar, ¿sí? Porque es un patrimonio particular. Y después tenemos el patrimonio de la actividad, como ejemplo que di, de la actividad comercial. Ese patrimonio, del punto de vista contable, le llamamos patrimonio afectado a un cierto fin. Del punto de vista contable. Pero si yo le vuelvo a preguntar, del punto de vista jurídico, esa persona humana tiene un solo patrimonio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Obviamente, tratamos de dividir, decir, bueno, a ver, esta persona sigue siendo una empresa unipersonal, pero separemos aquellos bienes que son de uso familiar y aquellos bienes que están destinados, ¿sí? A una afectación, a un negocio, a una empresa en particular. Como del punto de vista contable, como vimos la vez pasada, los libros de la contabilidad, del punto de vista de la contabilidad, si es una empresa organizada, tenemos que interesar y llevar la contabilidad de esta, ¿sí? De este patrimonio que vamos a llamar patrimonio de afectación, ¿sí? Del punto de vista del patrimonio familiar no le vamos a llevar la contabilidad, no nos interesa, ¿sí? Eso ya se ocupa el dueño. ¿Quedó claro, chicos? La diferencia. Sí, profe.
¿sí? La persona humana, desde el punto de vista jurídico, tiene un solo patrimonio. Ahora, si esa persona humana destina parte de sus, por ejemplo, de sus bienes a hacer una empresa, entonces ahí, y sigue siendo la persona humana la dueña de esa empresa, entonces ahí en ese caso vamos a tener que dividir el patrimonio en patrimonio familiar y el patrimonio de la empresa, porque a nosotros lo que nos interesa es el patrimonio de la empresa. Ahora, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la persona jurídica, acá sí es distinto, ¿sí? Porque acá supongamos que tengamos una persona jurídica, llámese X, integrada por 3 socios, socio A, socio B, socio C. En esta estructura que ahora yo voy a marcar, ¿cuánto patrimonio hay? 1, En este círculo que estoy marcando yo, ¿cuánto patrimonio hay? En este círculo. 3. ¿Cuánto patrimonio hay? el patrimonio de la organización, Bien, uno solo. el patrimonio de la organización es uno solo, pero en todo este círculo que estoy marcando yo, ¿cuánto patrimonio hay? 4, ¿Cuáles son? el de la organización y el de su socio. Perfecto. En este caso particular tenemos 4 patrimonios. El patrimonio de la persona jurídica y el patrimonio de cada uno de estos socios. Perfecto, ¿sí? Por lo tanto, acá está los 4 patrimonios que acaban de definir ustedes, ¿sí? Cada patrimonio que acaban de decir ustedes acá, ¿sí? Que acaban de definir, perdón, me acabo de ir. Cada patrimonio que acaban de definir ustedes acá, cada uno de estos patrimonios son distintos. El patrimonio de la persona jurídica es un patrimonio distinto a cada uno de los patrimonios que componen cada uno de los integrantes, ¿sí? Cada uno de los integrantes tiene su propio patrimonio y el patrimonio de la persona jurídica tiene su propio patrimonio, ¿sí? Son patrimonios distintos. ¿Quedó claro? En cambio acá, del punto de vista jurídico, ¿sí? Del punto de vista jurídico, el patrimonio es uno solo. ¿Y cómo hacemos para diferenciar? Ahí donde aparece el concepto que hablamos de patrimonio de afectación. Vamos a ver acá el concepto de la porción del patrimonio de afectación. Siempre hablando de una persona humana. En este caso estamos hablando de una persona humana. Entonces, esta persona humana, ¿sí? Jurídicamente, del punto de vista jurídico, tiene un solo patrimonio, pero dentro de su activo tiene 2 empresas. Pero a mí no me interesa analizar el patrimonio de la persona humana. A mí lo que me interesa es analizar el patrimonio de cada una de estas empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que armar un patrimonio de la empresa XX, pero un patrimonio del punto de vista contable, ¿sí? Un patrimonio del punto de vista contable. Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué activo tiene esta empresa? ¿Qué pasivo tiene esta empresa? Y por diferencia, el patrimonio neto. ¿Sí? De la misma manera vamos a armar el patrimonio de la empresa ZZ. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos destinando parte del patrimonio de la persona humana y estamos afectando y estamos dividiendo para poder armar el patrimonio de estas 2 empresas. Entonces, de esa manera sí podemos llevar contablemente la registración de cada una de estas empresas. Pero, del punto de vista jurídico, vuelvo a resaltar, del punto de vista jurídico, acá tenemos un solo patrimonio, ¿sí? Por eso es que dentro del activo están las 2 empresas, porque el patrimonio desde el punto de vista jurídico es uno solo. Pero si yo lo quiero analizar desde el punto de vista contable, el patrimonio de cada una de estas empresas, sí tengo que afectar la porción que le corresponde a cada uno. Y de esa manera llevar una registración contable para cada una de las empresas. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Preguntas antes que avance? No, profe. Bueno, seguimos. Ahora ya entramos a la definición de activo. Acá yo lo voy poniendo distintos tipos de definición, que lo único que, como podéis ir observando, son definiciones
¿sí? Que fueron evolucionando en el tiempo, son de distintos autores. El primero, del contador Rodríguez, que es un docente que tuvimos acá en la Facultad de Ciencia Económica, ¿sí? ¿Qué habla? Y habla de lo que por ahí siempre tenemos en nuestra cabeza y definimos como activo, ¿sí? Que dice conjunto de bienes, derecho y dinero, obviamente que pertenece a un ente, susceptible de ser medido cuantitativamente, es decir, que se le da un valor, que tenga un valor económico esos bienes y ese derecho y ese dinero efectivo. Así lo define este autor. Después tenemos otra definición de Ostengo, que si ustedes observan, parte casi de la misma definición de Rodríguez. Lo que le agrega acá es que se refleja en un sistema de información contable. Es decir, que todo ese activo va a estar en un sistema, ¿sí? En un sistema de información contable. Avanzando un poco más, y es lo que establece la resolución técnica número 16, ¿sí? Y también lo podemos encontrar en el libro de Foley Newton. ¿Qué dice ahí? Esto es muy importante, que es la definición con la cual nosotros vamos a trabajar. Que un ente tiene un activo, ¿sí? Debido a un hecho ya ocurrido. ¿Qué significa? Que de alguna manera se incorporó ese activo a la empresa, ¿sí? Es decir, cuando habla que debido a un hecho ya ocurrido, de alguna manera ese activo está incorporado a la empresa. Por alguna causa, ese activo se incorporó al patrimonio de la empresa. A eso se refiere cuando dice debido a un hecho ya ocurrido. Ya estamos hablando del pasado, ¿sí? Por algún motivo se incorporó ese activo a nuestro patrimonio. Y acá viene lo más importante, que ese activo genere beneficio económico, ¿sí? Todo lo activo genera un beneficio económico. Ese beneficio económico de ese bien puede estar representado por un valor de cambio o un valor de uso para el ente. Ya vamos a ver a qué se refiere valor de cambio y valor de uso. Esta es la definición con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con lo cual también está en el marco normativo de la resolución técnica número 16. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. Seguimos. Acá donde viene el concepto de valor de cambio. ¿A qué nos referimos a valor de cambio? Un activo tiene un valor de cambio cuando se puede canjear por efectivo o por otro bien, ¿sí? Es decir, yo tengo mercadería, la vendo, entonces estoy canjeando por efectivo, o lo puedo canjear por otro bien. O se puede utilizar para cancelar una obligación. Yo tengo que pagarle a un tercero y le doy el efectivo, que es un activo, o le doy un bien. Entonces, si le estoy entregando un bien o estoy dándole otro activo que tengo, ¿sí? Decimos que ese activo tiene un valor de cambio. O también la tercera opción es que se pueda distribuir a los dueños de esa empresa, a los propietarios de esa empresa. Ahí nos estamos refiriendo que ese activo tiene valor de cambio. Cuando el activo se lo puede utilizar en cualquiera de estas tres opciones, decimos que el activo tiene un valor de cambio. En cambio, decimos que un activo tiene valor de uso cuando el mismo es utilizado para la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, en el caso de ustedes, en Rosario Frontera o en Metán, etc. A ver, el tractor, ¿sí? Toda la maquinaria que usan para el campo, son activos, ¿sí? Y esos activos tienen un valor de uso. ¿Por qué? Porque se emplean en la actividad. ¿Qué actividad? La actividad agropecuaria, que luego van a generar un ingreso para esa actividad, ¿sí? En cambio, el insumo que se utiliza para la siembra, para la cría del ganado, etc., en ese caso son insumos, ¿sí? En ese caso, ese insumo es un activo, sí, pero ese activo tiene un valor de cambio. En cambio, en el caso que estamos hablando de la maquinaria que se usa en el campo, esa maquinaria tiene un valor de uso. ¿Por qué? Porque se le emplea para la actividad principal, que luego, ¿sí? Con lo que genera esa actividad principal, puede generar
o va a generar, mejor dicho, ingresos. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. Entonces, siguiendo con la definición, ustedes vean el título que estamos con la definición de activos según la resolución técnica 16. ¿Sí? Siguiendo con la definición, vemos que un bien, ¿sí? En definitiva, ¿qué queremos decir? Que un bien tiene valor cuando representa efectivo, obtiene aptitud para generar ese efectivo. A ver, vamos con el ejemplo. Obviamente que el efectivo por sí es un activo porque representa un efectivo y es el efectivo. A ver, si yo le digo un crédito a cobrar, un derecho a cobrar, ¿es un activo? ¿Chico? ¿Un Sí. derecho? Sí, porque después cuando lo cobremos se transforma en efectivo. Efectivo. Tal cual. Si vendemos mercadería y tenemos mercadería, ¿es un activo? Sí, porque si lo vendemos, luego se transforma en efectivo. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Tenemos maquinaria. ¿Es activo? Y sí, porque la estamos utilizando para generar bienes que luego se transforma en efectivo. ¿Sí? Entonces, cuando cada vez que analicemos un activo y nosotros pensemos que ese activo va a generar en última instancia un efectivo, entonces lo vamos a considerar como un activo. ¿Sí? Si ese activo, ¿sí? No tiene la aptitud, como dice ahí, de generar un efectivo, no es un activo. Y voy con un ejemplo. Supongamos, ¿sí?, que tengo un derecho a cobrar. Tengo un derecho a cobrar. Recién dijimos que era un activo, sí, porque después se transforma en efectivo. Pero supongamos que este derecho a cobrar no lo podamos cobrar porque por algún motivo, a ver, me usó un término jurídico, está en concurso, está en quiebra, y en definitiva no le vamos a poder cobrar más a este cliente. Entonces este derecho a cobrar, que en su comienzo era un activo, ¿se va a transformar en efectivo o va a tener la aptitud de generar efectivo? No. Entonces deja de ser activo, muy bien, deja de ser activo para pasar a ser un resultado negativo. Ya no es un activo. ¿Por qué? Porque ese derecho a cobrar ya no tiene la aptitud de generar flujo positivo de efectivo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Es por eso que cada vez que tenemos que analizar los activos que tiene una empresa, lo tenemos que mirar y ver si tiene la aptitud de generar ese flujo, ese positivo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no siempre todos los derechos a cobrar son activos. Igual que la mercadería. Voy a decir, sí, en el depósito tengo mercadería. Sí, no, es activo. Pero cuando voy a ver la mercadería está vencida. Entonces, ¿esa mercadería va a generar efectivo? No. No, porque tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Y la tenemos que tirar. ¿Me entiende el concepto cuando hablamos que tiene que tener aptitud para generar efectivo? ¿Sí? Sí, profe. En algún momento la mercadería sí es un activo, pero puede dejarlo de ser, puede dejar de serlo. Entonces yo tengo en el depósito, sí, tengo un montón de mercadería en el depósito. Y cuando quiero ir a vender, a ver, quiero vender los caramelos vencidos, quiero vender los chocolates vencidos, tengo todo vencido, no lo puedo vender. Y lo tengo que terminar tirando. Entonces esa mercadería deja de ser un activo porque no pueden generar flujo positivo de efectivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando. O sea, la contribución de un bien de generar flujo efectivo debe estar asegurada. Recién di dos ejemplos, el caso del derecho a cobrar o de la mercadería. Estamos hablando de que ese activo tenga la posibilidad de generar ese flujo. Un activo no depende
de su tangibilidad, ¿qué se refiere? Que sea tangible. Hay activos que son intangibles, ¿sí? Que tampoco de la forma de adquisición, o sea, yo compré, entonces, a ver, para que sea un activo, lo tengo que haber comprado. No, no depende de que lo hayan comprado, ¿sí? Puede ser por un trueque, puede ser porque su papá se lo regaló, un tercero se lo donó. Hay distintas maneras que ese activo se incorpore al patrimonio de la empresa, ¿sí? Eso es lo importante. Cuando hablamos de activo, ¿sí? No necesariamente depende de que se cumpla alguna de estas situaciones. Y por último, ¿qué me dice la norma? Solo se reconoce activo siempre y cuando se pueda medir objetivamente, o sea, medir objetivamente, darle un valor a ese activo, y ese valor de ese activo que le hayamos asignado sea bajo un parámetro confiable, un parámetro sustentable. ¿Qué quiero decir eso? A ver, yo quiero inflar mi activo. Tengo mercadería y le voy a poner que vale 3 veces más de lo que dice el mercado. No, no se puede hacer eso, ¿sí? La medición de mis activos tiene que ser objetiva, ¿sí? Y de acuerdo a parámetros de razonabilidad. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno. Seguimos. Acá, sí, vamos a dar algún ejemplo de activo, ¿sí? Vamos a dar algún ejemplo de activo. Tenemos caja y banco. Tenemos caja y banco, que el dinero efectivo y las distintas cuentas que tengamos abierto en nuestro banco y que tengamos, ¿sí? Abierto en nuestro banco y que tengamos dinero depositado en los bancos, ¿sí? ¿Qué tipo de cuenta conocemos o qué tipo de cuenta bancaria pueden conocer? Caja ahorro. Caja de ahorro, bien, ¿quién más? Cuenta corriente. Cuenta corriente. ¿Qué diferencia hay con la caja de ahorro y cuenta corriente? Caja ahorro, que no es la del banco y la otra es de tarjeta. No, la diferencia entre uno y el otro es que la cuenta corriente, ¿sí? Para poder hacer extracción de la cuenta corriente, por ejemplo, se tiene que utilizar, ¿sí? Cheques. Con la cuenta corriente uno puede librar cheques para que terceros, ¿sí? Puedan cobrar ese importe y desde la cuenta que tenemos depositado en nuestro banco. En cambio, la caja de ahorro no. La caja de ahorro, la única manera, el único que puede sacar plata es la empresa, el dueño, ¿sí? En cambio, en la cuenta corriente yo puedo librar un cheque para que otros lo analicen, ¿sí? Lo analicen, puedan extraer. Después tenemos inversiones. Cuando hablamos de inversiones nos estamos refiriendo, ¿sí? A aquella realizada para que, porque, a ver, hago un plazo fijo. Yo deposito un plazo fijo, pero quiero que ese plazo fijo me genere un interés, me dé una rentabilidad. A eso nos referimos. Después tenemos créditos, ¿sí? El ejemplo que di recién, son los derechos que tenemos nosotros contra terceros, ya sea para recibir un dinero determinado, un efectivo determinado, u otro bienes o servicios. No necesariamente el derecho a cobrar un servicio, un derecho a cobrar en dinero, sino también podemos tener derecho a recibir otro bien. Los bienes de cambio, el bien de cambio va a depender del tipo de empresa que estemos analizando, ¿sí? Podemos tener mercadería, dentro de una empresa industrial podemos tener insumos, podemos tener materia prima, etcétera. Todo eso comprende bienes de cambio. Va a depender del tipo de empresa que estemos analizando, va a haber distintos bienes que van a comprender los bienes de cambio. Los bienes de uso, un poco lo que acabamos de decir, son aquellos bienes tangibles, como recién dijimos, el ejemplo de la maquinaria, o, por ejemplo, de una remisera, son los autos, ¿sí? Que están destinados a la actividad principal. No están destinados a la venta, sino a la actividad principal, que a través del uso de esos bienes van a generar ingresos en el futuro. Luego tenemos activos intangibles, otros activos y llave de negocio, que son otros activos que comprenden, ¿sí? Dentro de los activos. ¿Pregunta, chicos, hasta acá?
No, profe. Profe, No, profe. No, Sí, sí, lo ¿Profe? escucho. Sí. ¿Lo va a pasar después a este archivo? Si participan, sí. Si no participan, no. Bueno, profe. Si veo una participación así masiva, yo se lo regalo. Si no, Bueno, no. profe. ¿Sí? Espero que sí. Bueno, espero que sí. Participación masiva, vea. Tengo 35 participantes, tienen que participar por lo menos 34, es decir, todo menos yo. ¿Sí? Bueno, vamos con la definición de pasivo. Pasivo. Acá, al igual que hace rato, cuando hace rato dimos 3 definiciones, trabajamos con las 3 definiciones de los mismos autores. ¿Sí? Entonces, tenemos una de Mario Rodríguez, ¿sí? Que habla del conjunto de obligaciones de un ente, también medida cuantitativamente, ya vimos que son obligaciones. Ostengo lo define casi lo mismo, pero vuelve a incorporar el concepto de un sistema contable, ¿sí? Es decir, obligaciones que puedan ser medidas objetivamente dentro de un sistema contable. Ahora, ya cuando hablamos del punto de vista de lo que dice la resolución técnica 16, la resolución técnica dice, ¿qué me dice? Un ente tiene un pasivo cuando volvemos a la situación de que cuando hablamos del activo, dice, debido a un hecho ya ocurrido, vuelve al concepto del pasado. Es decir, uno tiene un pasivo porque algo sucedió en el pasado. Entonces, por algún motivo, hemos asumido una obligación de ¿qué? De entregar otro activo o de prestar un servicio. Obviamente, esa obligación de entregar un activo o prestar un servicio, ¿sí? Tiene que tener una probabilidad alta de que eso suceda. ¿Sí? Es decir, que debe existir una probabilidad alta de que debamos entregar un activo o tengamos la obligación de prestar un servicio. Si esa probabilidad no existe o la probabilidad es muy baja, no estamos ante un pasivo. ¿Sí? Por eso el concepto muy importante de la probabilidad. Obviamente, otro concepto que es importante es que el hecho de que tengamos que cancelar esa obligación, lo que volvemos a decir, tiene que ser ineludible y altamente probable. Es decir, que al vencimiento del plazo, a la fecha determinada o al vencimiento del plazo, debamos cumplir con nuestro acreedor. Y si no cumplimos con nuestro acreedor, ¿sí? Podemos ser demandados judicialmente. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si reunimos todos estos requisitos, estamos ante un pasivo. Si no reunimos esos requisitos, no podemos estar ante un pasivo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista concepto, tenemos obligaciones que pueden ser legales o pueden ser voluntarias. Y los pasivos se pueden cancelar en forma parcial o total, ya sea porque entregando activo, prestando un servicio, porque tenemos la obligación de prestar un servicio, reemplazando por otro pasivo. ¿Qué significa esto? Yo le debo a ustedes, ¿sí? Y cuando llega el vencimiento de pagar la deuda, no puedo pagar. Pero ojo, no vale esconderse, hay que afrontar la situación. Entonces voy, hablo con mi acreedor y digo, che, no puedo pagarle, dame un mes más de plazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Reemplazando la obligación que vencía hoy por una nueva que va a vencer dentro de un mes. ¿Sí? Eso se llama el reemplazo de la deuda por otro pasivo. Después tenemos conversión en capital. ¿Qué significa esto? Yo tengo un acreedor, tengo un pasivo, y lo invito a ese acreedor a ser socio mío. Entonces, por eso dice conversión en capital. Entonces, yo le digo, che, yo te estoy debiendo 10.000 pesos. ¿Qué te propongo? Te dejo de deber los 10.000, pero ahora vos vas a pasar, por esos 10.000 pesos, vos vas a pasar a ser socio de la empresa. Entonces, ¿qué hay? Hay una conversión, deja de ser deuda para pasar a formar parte del capital de la empresa. ¿Sí? Eso habla de conversión, pasa a ser socio mío. Y esta, la última, es la que siempre estamos rogando, renuncia o pérdida del derecho por parte del acreedor.
¿Cuántas veces decir, cómo no se muere esta si no me cobra más nada? Bueno, tampoco hay que desearle la muerte, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere la renuncia por parte del acreedor de esa obligación, de ese derecho que tiene el acreedor contra nosotros. Esa es la distinta manera que se pueden cancelar un pasivo. Y por último, cuando hablamos del reconocimiento contable, decimos que hay un reconocimiento contable, ¿sí? Cuando se puede medir objetivamente y esa medición está sustentada de acuerdo a un criterio razonable, ¿sí? Si no, no podemos decir que tengamos un pasivo del punto de vista contable. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Digo que No, profe, no. yo no digo que la clase del lunes pasado no haya sido importante, todas son importantes, pero la de hoy le va a servir mucho para poder desarrollar los trabajos prácticos que ya están por las dudas, para aquellos distraídos que por ahí preguntan en el grupo, parece que no se han enterado todavía, la plataforma todavía no está disponible, ¿sí? Ya estamos en los últimos retoques para que puedan tener la cartilla y puedan resolver. Entonces, todo esto le va a permitir a ustedes, si la clase de hoy, si la están entendiendo, le va a permitir a ustedes poder desarrollar los trabajos prácticos. Entonces, dentro del grupo pasivo tenemos deuda, en definitiva son aquellas obligaciones ciertas, y previsiones son aquellas partidas que depende de que algo ocurra. Por ejemplo, un juicio, ¿sí? Tenemos un juicio con un empleado, y bueno, lo estamos discutiendo judicialmente, todavía no es una deuda cierta. ¿De qué depende? Y depende de lo que resuelva el juez, depende de las pruebas que hemos presentado nosotros y de las pruebas que presentó el empleado. Entonces, mientras no tengamos en definitiva la sentencia, no podemos decir que es una deuda, es una previsión, ¿sí? Porque ¿de qué depende? Está dependiendo de una contingencia. En este caso, la contingencia, ¿cuál es? En definitiva, la sentencia del juez para determinar si corresponde o no corresponde. ¿Sí? Bueno, pregúntate acá con pasivo. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno. Patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? A ver, ya hemos definido el activo, el pasivo. ¿Qué me pueden decir del patrimonio neto? ¿Qué creen ustedes? Se me hace que no voy a El pasar. resultado de ambos. Entre la suma del pasivo con el activo. ¿Cómo? El total que nos queda de sumar el pasivo con el activo, o sea, de restarle al activo el pasivo y es lo que nos queda. Bien. Ahora, ¿el patrimonio neto es un elemento del patrimonio de una persona? ¿El patrimonio neto es un elemento del patrimonio de una persona? Sí. ¿Sí? Y si yo te digo, a ver, dame ejemplo de patrimonio neto. A ver, si yo te pido ejemplo de activo y pasivo, seguramente que me lo va a dar porque acabamos de ver, ¿sí? Ahora, yo te digo, a ver, dame un ejemplo de patrimonio neto, algo tangible de patrimonio neto. A ver, si yo te digo, dame un ejemplo de activo, me va a decir efectivo, mercadería, etc. Dame un ejemplo de pasivo y lo que le debo al proveedor, etc. Ahora yo te digo, dame un ejemplo de patrimonio neto. Si me decís que es un elemento. No es un elemento. Bien, ahí ve, cuando queremos buscar algo que lo represente al patrimonio neto, nos damos cuenta, como acaba de decir su compañera, que la definición del patrimonio neto es la resultante, ¿sí? Es la resultante de una diferencia entre un activo y pasivo, ¿sí? Es decir, es un concepto residual, no lo puedo identificar como un elemento. Si en cambio el activo y el pasivo sí, por eso decimos, el patrimonio de una persona está compuesto por dos elementos, activo y pasivo. El patrimonio neto, ¿sí? Es la diferencia entre activo y pasivo. O también podemos decir que la resultante de los aportes propietarios o los resultados que fue generando la actividad de esa empresa.
o de ese ente contable, ¿sí? Pero no puedo identificarlo con algo específico, como si lo puedo hacer con el activo y pasivo, ¿sí? El activo puede estar compuesto por un conjunto de bienes y derechos, y el pasivo por un conjunto de obligaciones. Pero yo digo, a ver, el patrimonio neto, ¿qué conjunto tiene? Y no tiene ningún conjunto, porque es la resultante de la diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? Es un concepto, como diría acá, es un concepto ideal, que no está representado por ningún elemento del patrimonio, ¿sí? Por eso cuando decimos el patrimonio de una persona, el activo y pasivo. El patrimonio neto es la resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo. Sí podemos decir que el patrimonio neto puede reflejar la riqueza de la empresa, ¿sí? Mientras más alto el patrimonio neto, significa que es más rico el ente, la empresa, ¿sí? Eso, el hecho de que la empresa o el ente del patrimonio neto me esté representando la riqueza, pero no me está diciendo el valor del ente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una empresa y la quiero vender a la empresa. No la vayan a vender por el valor del patrimonio neto, ¿sí? El valor por el cual la tengan que vender a la empresa no va a surgir del valor del patrimonio neto, sino va a surgir de... El valor del patrimonio neto puede ser la base, pero ahí yo tengo que analizar a ver dónde está ubicado el negocio, qué clientela tiene el negocio, la proyección del negocio. Si se analiza el valor de esa empresa, se analiza también con otros factores que influyen a la determinación de un valor del ente. O sea, el valor del ente no está determinado únicamente por el patrimonio neto, sino que hay otros factores que influyen a que le dé un valor en el caso que ustedes quieran vender esa empresa. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Por lo tanto, si seguimos trabajando con el patrimonio neto, podemos decir que el patrimonio neto, como vimos recién, está integrado por el capital que aportaron cada uno de los socios o del socio, si es una empresa unipersonal, y por los resultados acumulados que se fueron generando en los distintos meses, periodos, años, etcétera, ¿sí? Esos resultados se fueron generados por las actividades que tiene la empresa. Entonces decimos que el patrimonio neto sería el capital, sería igual al capital más los resultados acumulados. Pero, como dije recién, el resultado acumulado, ¿sí?, puede estar representado por resultados de años anteriores y resultados del presente año. Cuando decimos resultados del periodo, significa el resultado que se está generando en el presente ejercicio, ¿sí?, de la actividad de la empresa. Con lo cual, decimos que el patrimonio de una empresa, acá corrijo, patrimonio neto sería, el patrimonio neto sería igual al capital, al resultado de los ejercicios anteriores, de los años anteriores, y más el resultado del presente ejercicio. De esa manera estaría conformado el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, acá entramos a la primera ecuación patrimonial, que le llamamos ecuación patrimonial básica, que en particular esta ecuación patrimonial básica es una ecuación patrimonial que llamamos estática, ¿sí?, porque me muestra el activo y pasivo y patrimonio neto a un momento determinado. No me está mostrando lo que ocurrió, la evolución, sino que me muestra el patrimonio a un momento determinado, ¿sí? O también, por ahí ustedes más la conocen como activo menos pasivo igual a patrimonio neto también. Pero la manera de mostrarlo, como ustedes tienen acá gráficamente, me muestra cómo el activo, cómo está financiado. Es decir, parte del activo, ¿sí?, con recursos está financiado con financiación externa de tercero, de pasivo, y parte de los activos fueron adquiridos con financiación propia, ¿sí? Gráficamente, eso de esa manera me estaría indicando cómo está compuesto el activo, o sea, cómo fue posible adquirir ese activo. Es decir, esta parte roja me indica la deuda y esta parte me indica el patrimonio neto de la empresa. Bueno, ¿pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe.
Bueno, descansamos, son y 54, descansamos 6 minutos y ya retomamos, ¿sí? A las 7 en punto retomamos, ¿sí? Y ya empezamos con lo que son las variaciones patrimoniales. Así van a preparar unos mates. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. En 6 minutos arrancamos, ¿sí?
Bueno, acá estamos. Seguimos. Vamos a incorporar a los chicos. Arrancamos con las variaciones patrimoniales. A ver, cuando arrancamos las variaciones patrimoniales, lo primero que hay que tener en cuenta, recién cuando vimos el patrimonio de la persona, dijimos que el patrimonio de la persona, ¿cuáles eran los elementos del patrimonio de una persona? ¿Cuánto eran? Dos. Dos. Son dos. El activo y el pasivo. Muy bien. Eso es lo que tienen que tener siempre en claro. Los elementos del patrimonio son dos, activo y pasivo. Entonces, como los elementos del patrimonio son dos, y empezamos a hablar de las variaciones patrimoniales, ¿sí? Ahí es donde nosotros decimos que tenemos, ¿sí?, 4 tipos de variaciones. Tenemos activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Entonces, siempre acuérdense de eso, cuando hablamos de variaciones patrimoniales, son 4. ¿Por qué? Porque tenemos 2 elementos, que es activo y pasivo. Entonces tenemos activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Y en función a esa, podemos tener variaciones patrimoniales individuales, ya vamos a ver cuáles son, y variaciones patrimoniales simultáneas entre activo y pasivo. Ya vamos a trabajar con ejemplo. Aquellas variaciones patrimoniales que son simultáneas en activo y pasivo, algunas son de igual importe, es decir, que la variación del activo y pasivo cambia en igual importe y tienen su consecuencia patrimonialmente, y otras variaciones, tanto del activo y pasivo, son de distinto importe, que generan otro tipo de variaciones patrimoniales. Vamos con el ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo. Supongamos que tenemos aumento de activo, ¿sí?, y el pasivo permanece constante. Partimos de una situación inicial. Esta es la situación inicial. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Un activo que aumenta, ¿sí? La situación inicial es activo 200, pasivo 50, patrimonio neto 150. Y tenemos un activo que aumenta de 80 pesos, ¿sí? Entonces, si el activo aumenta de 80 pesos y el pasivo permanece constante, ¿qué tiene que haber aumentado? Patrimonio neto. El patrimonio neto. ¿Y por qué aumenta el patrimonio neto? ¿Qué teníamos en el patrimonio neto? Recién lo vimos, hace 15 minutos. ¿Cómo estaba compuesto el patrimonio neto? Por el capital y el resultado anterior. Muy bien. El patrimonio neto está compuesto por el capital, resultado de ejercicio anterior o resultado del periodo. Supongamos que esos 80 pesos, ¿sí?, es un interés que le estamos cobrando a un cliente. Entonces, ese interés es un resultado positivo. Entonces, como es un resultado positivo, está dentro del patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto tiene que incrementarse en 80 pesos. ¿Por qué? Porque estamos cobrando un interés a nuestro cliente. Entonces, tenemos que de 150 pasó a ser 230 pesos. Entonces, 50 más 230, la ecuación se mantiene. ¿Cuál es la primera conclusión que sacamos acá? Que ante una variación patrimonial individual, en este caso activo que aumenta, porque el pasivo se mantiene constante, por eso decimos que es una variación individual, ¿qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto aumenta. Es decir, que podemos decir que estamos ante un efecto favorable, ¿sí? Estamos ante un efecto favorable del punto de vista contable. Activo que aumenta, el otro elemento permanece constante, ¿qué va a pasar en el patrimonio neto? Vamos a tener un aumento del patrimonio neto. Es decir, un efecto favorable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con otro tipo de variación individual. En este caso, una disminución de activo. Partimos de la misma situación, pero acá cambia. Tenemos una disminución de activo de 40 pesos. ¿Qué puede haber pasado? Hace rato dijimos que cobramos, ¿sí? En este caso, cobramos 80 pesos de interés a un cliente.
supongamos que le demos un descuento a un cliente, ¿sí? Le damos un descuento, un descuento por haber pagado con anticipación. Entonces, perdón, no, estoy hablando macana, no un descuento. Supongamos que pagamos la boleta de luz, nada que ver. Pagamos la boleta de luz, tenemos el gasto de luz. Entonces, de 200 que teníamos de activo, nos queda 160. El pasivo permanece constante, pero el gasto de luz, ¿qué va a originar? El gasto de luz es un resultado negativo para la empresa. Y ese resultado negativo está dentro del concepto del resultado del periodo, que está dentro del patrimonio neto. Entonces, de 150 pesos, que era el patrimonio neto, ahora se ve disminuido a 110 pesos. ¿Por qué se ve disminuido a 110 pesos? Porque tuvimos que pagar la boleta de luz, la boleta de teléfono, lo que se le ocurra, y eso ha generado, ¿sí?, un resultado negativo para la empresa. ¿Qué ha generado? Que haya una disminución del patrimonio neto. Entonces, ante una disminución de activos con un pasivo constante, el patrimonio neto, el efecto en el patrimonio neto es una disminución. Por lo tanto, hablamos de un efecto desfavorable. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Seguimos. Supongamos ahora que tenemos un aumento de pasivo y se mantiene constante el activo. La situación inicial es esta. Y tenemos un pasivo que aumenta por 40 pesos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la situación? Supongamos, siguiendo con el ejemplo anterior que acabo de dar, me llega la boleta de luz. No la pagué todavía, pero nace una obligación. Y la boleta de luz que llega es como consecuencia del consumo de luz. Entonces, el activo permanece constante, pero el pasivo aumenta. Porque tengo una boleta de luz a pagar, una obligación a pagar. Aumenta en 90 pesos. Pero para que se mantenga la igualdad, ¿qué tiene que haber pasado con el patrimonio neto? Tiene que disminuir en 40 pesos y pasa a ser 110. Ahora, ¿por qué disminuye de 150 a 110? Porque tengo un resultado negativo. ¿Cuál es ese resultado negativo? Y el consumo de luz, el gasto de luz, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Que el ejemplo anterior, yo estaba pagando la boleta de luz, ¿sí? Acá no la estoy pagando todavía. Entonces, al no estar pagándola todavía, nace una obligación para la empresa. Entonces, ante esa situación, cuando tenemos un pasivo que aumenta, ¿sí? Cuando tenemos un pasivo que aumenta, permaneciendo constante el activo, tenemos una disminución en el patrimonio neto. Con lo cual, tenemos un efecto desfavorable. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Vamos con la última variación individual. Miren acá, cuando empezamos a ver la variación patrimonial, dijimos que los elementos eran dos, activo y pasivo. Y acá vamos a ver los cuatro, ¿sí? Las cuatro variaciones patrimoniales que siempre van a ser las únicas que pueden haber cuando analicemos variaciones patrimoniales, que son activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y esta última, pasivo que disminuye. Vamos a la situación original. Ahora tenemos un pasivo que disminuye de 20 pesos. ¿Qué pasó acá? Supongamos que fuimos a pagar a nuestro, o mejor dicho, nuestro proveedor nos da un descuento de 20 pesos, ¿sí? Un concepto de bonificación, un descuento financiero. El activo permanece constante, el pasivo disminuye 30 pesos, pero si disminuye 30 pesos, algo tiene que haber pasado en el patrimonio neto. O sea, ¿por qué tengo 20 pesos menos? En este caso, el ejemplo, digo, tengo 20 pesos menos porque nos dieron, ¿sí?, un descuento. Entonces, si nos dieron un descuento, tengo que pagar menos. Ese descuento, al pagar menos, ¿qué es? Es un resultado positivo. Y si es un resultado positivo, ¿dónde tiene que incrementarse? En el patrimonio neto. Entonces tenemos, en ese caso, cuando tenemos pasivo que disminuye,
la variación del patrimonio neto es un aumento y tenemos un efecto favorable. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, lo que acabamos de ver son las variaciones patrimoniales individuales. En resumen, quedarían así. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros analizamos las causas de las variaciones. Acá tenemos las 4 causas. Y después hablamos del efecto. ¿El efecto a dónde? El efecto que va a ocurrir en el patrimonio neto. ¿Sí? Tenemos 4 causas. De esas 4 causas, tenemos 2 variaciones favorables, ¿sí? Y 2 variaciones desfavorables. ¿Cuáles son las variaciones favorables? Activo que aumenta y pasivo que disminuye. ¿Sí? Esas variaciones que tenemos acá en activo que aumenta y pasivo que disminuye generan un efecto favorable en el patrimonio neto. Y activo que disminuye y pasivo que aumenta, esas variaciones generan en el patrimonio neto efecto desfavorable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a otro tipo de variaciones. Acá hablamos de variaciones simultáneas entre activo y pasivo. Ya vimos 4 tipos de operaciones. Ahora vamos a ver 4 operaciones más. En este caso, todas estas operaciones que cambian en igual importe, el efecto en el patrimonio neto tiene una particularidad que se mantiene neutro. Es decir, que estos tipos de operaciones nosotros les llamamos operaciones permutativas. Permutativa. ¿Por qué permutativa? Porque no modifica el patrimonio neto. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo activo que aumenta igual a activo que disminuye y el pasivo permanece constante. Ejemplo, le cobro a un cliente. ¿Sí? Tengo un derecho a cobrar. Un cliente me debe 1.000 pesos. Entonces yo le cobro a mi cliente los 1.000 pesos. Ingresa en caja 1.000 pesos, activo que aumenta, y disminuye mi derecho a cobrar, activo que disminuye. Pero aumenta activo y disminuye activo en la misma cuantía, el activo global sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el patrimonio neto permanece constante. ¿Sí? La otro tipo de operación, pasivo que aumenta, es igual al pasivo que disminuye. Recién cuando vimos la definición de pasivo, dijimos reemplazo del pasivo por otro pasivo. Es el ejemplo. Es decir, ¿qué decimos? Bueno, yo le debo a mi proveedor. Hoy le tenía que pagar, pero no tengo la plata para pagarle. Entonces digo a mi proveedor, te devuelvo este documento y te vuelvo a firmar un nuevo documento a 30 días. ¿Sí? Le estoy pidiendo una prórroga en el pago, en el vencimiento. Entonces estoy renovando una deuda, disminuye una deuda vieja y nace una deuda nueva. Por igual importe. El activo permanece constante en la misma variación. Entonces, si aumenta un pasivo y disminuye un pasivo en un mismo importe, ¿sí? El efecto del patrimonio neto es neutro, no se modifica el patrimonio neto. Luego tengo activo que aumenta es igual al pasivo que aumenta. ¿Sí? Por ejemplo, compro mercadería a mi proveedor, pero al proveedor no le pago. Recién le voy a pagar dentro de 30 días. Entonces, ¿qué tengo? Activo que aumenta, mercadería por 1.000 pesos, pero aumenta pasivo en el mismo importe por 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tengo en el patrimonio neto? Ninguno. El patrimonio neto sigue siendo el mismo. Es neutro. Activo que disminuye y pasivo que disminuye. Le debo a mi proveedor anterior 1.000 pesos y decido cancelar. ¿Con qué le cancelo? Con plata, con efectivo. Entonces sale la plata del bolsillo, tengo un activo que disminuye y esa plata la destino a pagar a mi proveedor. Dejo de deberle a mi proveedor 1.000 pesos. Cancelo mi obligación por 1.000 pesos. Entonces tengo un activo que disminuye por 1.000, el mismo importe, disminuye mi obligación. Por lo tanto, el efecto en el patrimonio neto es neutro. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Ninguna?
mire que lo práctico está relacionado todo este tema, ¿no? Hasta ahora yo lo voy entendiendo de 10, profe. Miren que después, los profesores, la profesora Roble y el profesor Juárez me van a decir, ¿qué enseñaste vos? No saben nada los chicos. De nuevo, me hace queda mal, ¿no? No, profe. Bueno, ya vimos cuatro variaciones individuales. Vimos las cuatro variaciones individuales son operaciones modificativas. Estas son permutativas. Y vamos a las últimas que tenemos acá. En este caso son variaciones simultáneas, pero las características que tenemos son de distinto importe, ¿sí? Entonces, con las 4 que vimos al comienzo, las 4 de recién más estas 8, en total son 16, ¿sí? 16 variaciones patrimoniales que se pueden dar, ¿sí? Muchas veces en un examen se le preguntan que dé el ejemplo de alguna o que nombre la distinta causa de la variación patrimonial que se puede generar. También indicando los efectos en el patrimonio, ¿sí? Obviamente. Pero bueno. Veamos, sigamos. Primera que tenemos, activo que aumenta es mayor a la disminución que del activo, ¿sí? En ese caso, a ver, lo razonemos, activo que aumenta mayor a la disminución del activo, es decir, se me va un activo, pero me ingresa un activo más grande. Obviamente que el efecto en el patrimonio neto tiene que ser favorable. ¿Quién me podría dar un ejemplo de esa situación? Se me va un activo, pero ingreso un activo más grande. Obviamente me genera una situación favorable. ¿Quién me puede dar un ejemplo? A ver, acá voy a entrar a negociar. Si cada uno de ustedes me da un ejemplo de cada una de estas 8, yo doy la filmina. Si no, no doy la filmina. Profe, ¿puede hacer una suba de precio? No. Profe, puede ser fijo, ¿Cómo? un plazo fijo, puede ser. A ver, ¿cómo sería el ejemplo de plazo fijo? Yo doy mi activo ¿Cómo? y luego hacer uno más grande. Sí, podría ser. A ver, uno más sencillo. ¿Puede ser, profe, que haga una venta y que le haga un descuento a la vez? No, porque si vos le estás haciendo un descuento, ¿sí? Ahí sería una situación inversa. Si yo compro algo a un Profe, precio y lo vendo más caro. dar Una compra de préstamo puede ser. mercadería. Puede ¿Cómo? ser, yo vendo algo y con esa plata pago una deuda. Vos ahí vos me está indicando 2 operaciones. Tiene que ser una sola operación. Profe, Una compra de mercadería. Sí, A ver, uno a la vez. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Si compro, por ejemplo, un colchón a 500 pesos y lo vendo a 800. No. Vos decís, compra un colchón a 500 y lo vende a... A 800, profe. Bien, ahí tendría una operación, ¿sí? A ver, en ese caso, ¿sí? Tengo un activo que aumenta por el efectivo que me ingresa, supongamos que lo cobra en efectivo, ¿sí? Un activo que aumenta porque me ingresa un efectivo de 800 pesos y tengo un activo que disminuye por la mercadería que estoy entregando de 500 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre 800 y 500 me queda 300. Por lo tanto, el patrimonio neto se incrementa en 300 pesos. ¿Sí? Vuelvo a decir el ejemplo que planteó su compañera. Tengo un activo que aumenta, 800 pesos por el efectivo que me ingresa, un activo que disminuye por la mercadería que se va de 500 pesos. Por lo tanto, el efecto de patrimonio neto es favorable, ¿sí? En 300 pesos. Muy bien el ejemplo. Bueno, quedan 7 todavía para poder, así le doy la filmina. El próximo, activo que aumenta menor al activo que disminuye. El pasivo permanece constante, lo que origina que el patrimonio, el efecto del patrimonio neto, una disminución.
es decir, una situación desfavorable. Ejemplo, Por ejemplo, si compré una prenda que estaba en malas condiciones y me salió, no sé, 300 pesos y como está en malas condiciones, la tengo que vender a un precio menor, ¿puede ser? puede ser bien, ¿sí? Una situación inversa a la anterior. ¿Qué otro ejemplo puede ser? A ver. Profe, también podría ser una deflación No, se de te los escucha, precios. se te escucha entrecortado, no se te escucha. Profe, que también podría ser una deflación en el presupuesto de una compañía. Más concreto, más específico, ejemplo más sencillo. ¿Qué otro ejemplo? A ver. Más sencillo. A ver qué se le ocurre, algún ejemplo más sencillo. Profe, podría ser que compramos un auto, por ejemplo, y que después el valor del mercado haga que vaya más el valor del auto. Y después cuando lo vamos a vender tendríamos una pérdida. Bien. A ver, vendemos un bien de uso, como lo dijimos cuando vimos activo, entregamos nuestro auto, como dice su compañero, y el valor contable que tiene ese rodado es mayor a lo que nosotros recibimos. Entonces tengo un activo que aumenta, por ejemplo, vendo el auto, el activo que aumenta por 5.000, recibo el efectivo por 5.000, pero el valor contable del auto, ¿sí? Es de 7.000, es mayor. Entonces tengo un activo que disminuye porque el auto se va de nuestro activo, ¿sí? Y me genera un resultado negativo de 2.000 pesos. Estamos ante una situación desfavorable, ¿sí? Bien, quedan 6 ejemplos para tener el derecho a la filmina. Pasivo que aumenta mayor al pasivo que disminuye. El activo permanece constante. Esa situación me genera, ¿sí?, una situación desfavorable. Ejemplo. Ejemplo, chicos. ¿Algún interés? Pero ¿cómo sería el ejemplo? A ver, ármamelo bien el ejemplo. Por ejemplo, no has llegado a pagar la boleta de la luz y eso te genera un interés al querer pagarla. No sería el ejemplo. Entonces, vos fíjate que acá tenemos un pasivo que aumenta mayor a un pasivo que disminuye. Nunca estamos hablando que está pagando la obligación. ¿Sí? No está pagando la obligación. ¿Qué ejemplo podría ser? Profe, Sí. podría ser que en una tienda de ropa los precios del alquiler y la luz suben mientras que el precio de la ropa se mantiene y las ventas siguen iguales. No, pero nombrame una operación, no me describa el contexto. Una operación que me genere esa situación, esa variación patrimonial. Puede ser el aumento del alquiler. ¿Cómo sería? Que nos aumenten, digamos, por ejemplo, un 3% del alquiler, entonces ahí me aumenta el pasivo. No, a ver, van perdiendo el derecho a la filmina, ¿no? Miren, tengo pasivo que aumenta mayor al pasivo que disminuye. Vuelvo al ejemplo de hace rato. Hoy me vence mi obligación. Hoy vence mi obligación. ¿Sí? Yo le tenía que pagar a mi proveedor 1.000 pesos hoy. No se lo puedo pagar. Después yo le dije, le di una pista. Acá no estamos pagando la obligación. ¿Sí? Estamos reemplazando una obligación por otra obligación. ¿Sí?
Entonces yo le debía a mi proveedor 1.000 pesos. Hoy tendría que haber pagado. No le puedo pagar hoy. Entonces le propongo que voy a pagar dentro de 30 días. Lo más probable es que mi proveedor que diga, no hay ningún problema, pero dentro de 30 días ya no te voy a cobrar 1.000 pesos. Te voy a cobrar 1.000 más 100 pesos de intereses. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un pasivo que disminuye, el pasivo original, que era 1.000, y nace un nuevo pasivo, que es de 1.100 ahora. Es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ante esa situación, tengo un efecto negativo en el patrimonio neto, un efecto desfavorable, un resultado negativo. ¿Me siguieron con el ejemplo? Sí, profe. Sí, por eso yo le decía, no estamos pagando la obligación. Por eso es tratar, cada vez que uno analiza cada una de estas operaciones, es tratar de buscar un ejemplo, una operación, no hacer dos operaciones, ¿sí? Para dar el ejemplo, sino analizar, ver la causa, ver cuáles son los elementos que están variando, y en función a eso, buscar una operación que me represente la situación. Si no, a veces ustedes me dan ejemplo y dentro del ejemplo me dan 2 o 3 operaciones. No, tiene que ser una operación que reúna la causa que estamos analizando. Vamos a la siguiente. Ejemplo. Podría ser que el proveedor, digamos, te descuenta un 10% ya que pagamos todos los meses antes de los 30 días. Vuelvo a decir, no hay pago, hay reemplazo de obligación. Fíjate el término. Nunca, si habría pago, acá, si habría pago, no estaría la condición de activo constante. ¿Sí? Acá lo que hay es un reemplazo de un pasivo por otro pasivo. La misma, similar a la situación anterior. Puede ser un descuento, ¿no hacen un descuento por una mercadería que nos llegó deteriorada? Si voy a decir una mercadería que llegó deteriorada, yo tengo que devolver la mercadería. Si yo devuelvo la mercadería, tengo un activo que disminuye. Y acá, si voy a analizar, el activo permanece constante. ¿Sí? El activo permanece constante. No interviene ningún activo. ¿Cuál podría ser? En la resolución técnica, habla también que muchas veces pueden cambiar la condición de nuestro pasivo, ya sea por voluntad de nuestra parte o por voluntad del acreedor. ¿Qué significa? Así como yo recién di un ejemplo de que puedo reemplazar un pasivo por otro, porque a la fecha de vencimiento no lo puedo pagar, también puede pasar al revés, que yo me adelante. A ver, ¿qué digo esto? Tengo un pasivo, ¿sí? Tengo un pasivo que vence dentro de 3 meses. Pero, como la situación de la empresa mejora, voy y hablo con mi proveedor y le digo, mira, en vez de pagártelo el 10 de diciembre, creo que te lo voy a poder pagar el 10 de octubre. Es decir, me adelanto 2 meses. Si yo me adelanto 2 meses, ¿sí? Mi proveedor, mi acreedor me tiene que mejorar el pasivo. ¿Sí? Si no me mejora mi pasivo, listo, espero al vencimiento original y se lo pago el 10 de diciembre. Pero también puede darse la situación esta, un pasivo que tenga un vencimiento original dentro de 3 meses, de adelantarlo y pagarlo dentro de un mes. Sí, obviamente, para que me lo adelante, mi acreedor tiene que hacerme una disminución de esa obligación que tenía que pagar dentro de 3 meses. Porque si no me la hace, listo, espero y pago el 10 de diciembre. Pero si el proveedor o acreedor le propongo pagarla dentro de un mes, es lo más probable que tiene que haber una mejora de esa obligación. ¿Cuál va a ser una mejora? Y tiene que haber una disminución del pasivo original. Entonces, hasta esa situación, si hay una disminución de ese pasivo original, yo tengo un pasivo que disminuye mayor, porque yo, por ejemplo, en diciembre tenía que pagar 1.300 pesos. Pero como yo le propongo pagárselo
en octubre me hace una quita de 200 pesos de intereses. Entonces, en octubre voy a tener que pagar 1.100. Entonces, dejo de deber los 1.300 para pasar a deber 1.100. Entonces, ante esa situación, tengo una situación favorable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. ¿Lo podría explicar? Sí, A la ver. última. Miren, la situación es la siguiente. Vamos con el ejemplo concreto. Si ustedes observan, por eso cuando ustedes tienen que dar ejemplo de variaciones patrimoniales que se les plantea, siempre tienen que mirar cuáles son los elementos que están variando. En este caso es un solo elemento que varía, porque el activo permanece constante, ¿sí? Acá en este caso es un solo elemento que está variando, porque el activo permanece constante. Ahora, el elemento que está variando es el pasivo y varía un pasivo que aumenta y un pasivo que disminuye. Pero ¿cómo varía en este caso? Me está diciendo que el pasivo que disminuye es mayor al nuevo pasivo que vamos a tener, ¿sí? Es decir, que el pasivo que aumenta es menor al pasivo que estamos cancelando. O sea, el pasivo que estamos cancelando lo cancelamos con un nuevo pasivo. No es que estamos pagándolo. Por eso es muy importante. No estamos reemplazando un pasivo por otro pasivo. Es decir, estamos reemplazando una obligación por una nueva obligación. El ejemplo que daba recién decía, bueno, a ver, yo debo a mi proveedor y tengo que pagar dentro de a 3 meses, el 10 de diciembre, tengo que pagar 1.300 pesos. ¿Sí? Como la empresa, gracias a Dios, la empresa le va bien, le está yendo bien, le propongo a mi proveedor que en vez de esperar al 10 de diciembre pagar, voy a adelantar el pago y lo voy a hacer el 10 de octubre, dentro de un mes. A ver, si yo propongo adelantar el pago, ¿sí? Lo más razonable es que mi proveedor me haga algún descuento, alguna quita, si no, no conviene. Si mi proveedor no me hace ninguna quita, no me conviene, prefiero esperar y pagar el 10 de diciembre los 1.300 pesos. Pero si mi proveedor me hace una quita, ¿sí? Y es conveniente el descuento, la quita, sí voy a aceptar la propuesta. Entonces, ¿qué digo? Bueno, el 10 de diciembre yo tenía que pagar 1.300 pesos. ¿Qué le digo a mi proveedor? Yo te propongo, ¿sí? Pagártelo el 10 de octubre, y entonces el proveedor me dice, bueno, si vos me lo pagas el 10 de octubre, la deuda va a ser 1.100 pesos. La nueva deuda. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo, en definitiva, un patrimonio neto que aumenta ¿en cuánto? En 200 pesos. Porque mi deuda disminuyó en 1.300, ¿sí? Y aumentó en 1.100. Es decir, disminuyó un pasivo que disminuye en 1.300, pero tengo un pasivo nuevo en 1.100. Entonces, ¿eso qué me genera? Me genera un resultado positivo de 200 pesos. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, perdieron el derecho a la filmina. ¿Qué hacemos ahora? A ver, la pueden recuperar si la próximos 4 me dan ejemplos, si no, no. A esta se la perdono porque era difícil. A esta se la perdono porque era difícil. Pero vamos con la otra. Activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta. Activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta. Obviamente me genera una variación favorable. Ejemplo. Compro mercadería a crédito. ¿Cómo? Compro mercadería a crédito. A ver, decime los importes de la mercadería que ingresa y cuánto le debe a tu proveedor. 10.000 pesos me ingresa en mercadería porque lo pago en 30 días. Si lo pago en 30 días, el pasivo, mi proveedor, me cobra 9.000 pesos. ¿Y por qué te va a cobrar 9.000? Si lo pago en 30 días. ¿Pero por qué te va a cobrar 9.000? ¿Por los 30 días? No le conviene, ese proveedor tiene que haber otro motivo.
Puede ser si te lo pago de contado. que me haya regalado aparte mercadería. Ah, ahí puede ser. Puede ser que me haya bonificado mercadería y por eso sí tengo que pagarle menos a mi proveedor. Ahí me gusta el ejemplo, no por la financiación, porque me hayan otorgado 30 días. A ver, si yo compro mercadería y tengo que pagar entre 30 días, a lo sumo tengo que pagar el mismo importe. Sería mercadería por 10.000 y pasivo por 10.000. Ahora, si vos me decís, yo compré por 10.000, le debo a mi proveedor 10.000, pero a su vez mi proveedor me regaló mercadería por el equivalente de 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo mercadería por 11.000, pero le debo a mi proveedor 10.000 pesos. Ahí sí es válido el ejemplo. ¿Sí? Sí, ¿Quedó claro? sí, profe. Bien, vamos con el próximo. Esa situación es una situación favorable. Vamos con el próximo. Activo que disminuye menor al pasivo que aumenta. Este está fácil. Este está re fácil. Pago con intereses. No. No, si pago desaparece el pasivo. Yo tengo un pasivo que aumenta. Le digo a mi proveedor que me espera un tiempo y por lo tanto aumenta. A ver, dame un ejemplo más concreto. ¿Sería por un recargo que me hagan? A ver, redactame el ejemplo entero. ¿Cómo No, o sería? sea, puedo comprar 10.000 en mercadería y como lo voy a pagar en crédito, me hacen 1.000 pesos de intereses de recargo por pagarlo más tarde. Muy bien, perfecto. Muy bien el ejemplo. Vamos con el próximo. Esos 1.000 pesos serían los intereses, ¿sí? Activo que disminuye mayor al pasivo que disminuye. Activo que disminuye mayor al pasivo que disminuye. Por lo tanto, el efecto en el patrimonio neto es desfavorable. Ejemplo. Pago una cuenta. ¿Y qué pasa con ese pago de la cuenta? Dame más concreto el ejemplo. Si pago el servicio de luz. Y a ver, dámelo con importe, a ver cómo sería. ¿Cómo sería? Puede ser, profe, si yo compré, por ejemplo, una moto y la saqué en cuotas, pero las cuotas tienen intereses. Uh-huh. Y entonces, al pagar la cuota, tengo que pagar la cuota más los intereses. Entonces, el pasivo que disminuye es menor al activo que disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que pagar la cuota más los intereses. Eso es lo que está diciendo vos. Claro. Es válido el ejemplo. Entonces, a ver, yo mi pasivo, como dice su compañera, yo tengo que pagar la cuota de 1.000 pesos. Entonces, yo disminuyo mi pasivo, ¿sí? Por 1.000 pesos, pero yo pago la cuota más los intereses de la cuota. Supongamos que los intereses sean 100 pesos. Entonces, disminuye pasivo por 1.000, pero yo tengo que sacar plata por 1.100. ¿Por qué 1.100? 1.000 de la cuota y 100 de los intereses. Vamos al último. Activo que disminuye menor al pasivo que disminuye. El efecto en el patrimonio neto es favorable. Situación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la situación? ¿Será como el ejemplo que nos dio cuando nos explicó, profe? No escucho. Tenés bajito el micrófono, no te escucho. Más fuerte, por favor. ¿Será como la situación que nos explicó que fuimos a pagar y como pagamos antes de los 30 días, nos descontaron? Puede ser. Bien. Exactamente. Cancelo una obligación
antes de su vencimiento, al cancelar una obligación en efectivo antes de su vencimiento, me da un descuento. Perfecto. Bueno, pregunta con esta situación. Pregunta con esta situación, chicos. Con estas No, variaciones. profe. ¿No? No, profe. Bueno, en resumen, tenemos operaciones patrimoniales pueden ser permutativas, la que dijimos recién, ¿sí? La que varía en igual importe, por lo tanto no altera el patrimonio neto, el patrimonio neto su efecto es neutro, y tenemos operaciones modificativas. Operaciones permutativas son 4, operaciones modificativas son 16, las individuales y las 8 simultáneas de distinto importe, ¿sí? Las modificativas, obviamente, generan variaciones en el patrimonio neto. Esos efectos en el patrimonio neto pueden ser efectos favorables o desfavorables, y que pueden estar representados por resultados positivos o negativos, o también por aporte o retiro de los propietarios. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes vean en los prácticos, le van a pedir que también clasifiquen a la operación esa, a ese hecho económico, en permutativa o modificativa. Si el primer tema que tienen que ver, si tengo el efecto del patrimonio neto, hay un efecto positivo o negativo, es modificativa. Si el efecto en el patrimonio neto es neutro, es una operación permutativa. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, No, profe. profe. ¿Están cansados? Sí, profe, ahora tenemos clase de matemática. Bueno. A las 8. Listo. Lo dejo entonces. Nos vemos el viernes que viene, el lunes feriado. ¿Sí? Bueno, profe. Profe, ¿qué Bueno, bibliografía podemos usar para contabilidad? ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué bibliografía podemos buscar para llevarnos, para leerla también? Además de los apuntes. Ya en la plataforma va a estar parte de esta bibliografía para que ustedes puedan leer, ¿sí? Ya la vamos a poner disponible. Ya cuando se puedan matricular, ya, si Dios quiere, ya a partir del lunes, martes, puede ser que se puedan matricular. Ahí van a encontrar también bibliografía, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, gracias, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego, Chao, profe. Que gracias. tengan Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, chicos.